supervisión profesional. El cielo adulterado te puede afectar. Es simple y seguro, sabes dónde ir. En Farmacias lo que te hará bien a ti. Medicamentos seguros, solo en Farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, querido Juan. Seguimos aquí en Radio Salud para todo Buenos Aires. Momento de saludar a nuestra queridísima Verónica Gregorio. Berito, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿y vos? Bien, gracias por atendernos como siempre, un placer verte, escucharte, y pensaba un poquito en la tristeza que hay en general en el país a causa de, justo, bueno, me habías propuesto hablar sobre prevención del ACV, y la verdad que ayer fue un desenlace que nos choqueó a todos, porque un personaje, la querida Alejandra Oliveras, que yo en lo personal seguí hace muchísimos años, que fue fuente de inspiración para tantísimas personas, su historia de vida, su resiliencia, y estábamos todos un poco, ¿no?, esperando, y decíamos, ¿no?, tejíamos un montón de versiones, y si se recupera, el daño ya está producido, esa latencia del cual en alguna oportunidad hablamos, de llegar rápido, y pobrecita, claro, lo que habrá tenido que sufrir, porque aparentemente los médicos decían que cuando llegó habría tenido 9 o 10 horas del evento. O sea, las últimas horas de ella, consciente, habrán sido una película de terror por no poder expresarse. Permitidme que haga este comentario, pero la verdad que es como un desahogo que tengo, ¿no? Porque, y anoche y lo confieso, anoche cuando me iba a dormir, que me costó horrores, se me llenó la cabeza de preguntas como tantas otras veces, ¿no? Como ella bien manifestaba, ¿te vas a hacer problema porque se te pinchó la cubierta del auto? Por esto, y tanto pregonar la vida de esta chica, ¿eh? Perdóname, Brito, pero bueno, te doy el pie ya para hablar del tema. Pero es que yo tomaba conciencia de que hace 15 días, que también habíamos hablado de otro tema, que nada que ver, y había ocurrido el evento, nos habíamos enterado, habíamos hablado, lo mencionamos hace 15 días atrás. Uh-huh. Y bueno, me pareció interesante reflotar y ver de qué se trata este tema y demás, que de hecho lo pactamos antes de enterarnos de esta noticia. Sí. Así que, bueno, es bienvenido como para... Y como bien decís, uno se hace problema a veces por cosas cotidianas que no revisten importancia y que se pueden solucionar, aunque no se solucionen, listo. O sea, como que hay que empezar a ubicar esas cuestiones y no hacernos mala sangre, uh-huh, que verdaderamente no tienen el peso para hacerlo. Y ella siempre ponía el ejemplo ¿no? Cuando la entrevistaba en una de las tantas, decía que no sabemos lo que tenemos en cuanto a la salud. Hacía ella tanto hincapié en la salud y decía, ¿no? Siempre ponía el ejemplo de que te ofrecía $50 millones o 50.000, no sé, una cifra. Y vos decís sí. Y dice, bueno, pero me tenés que dar 2 piernas. Y te quedás y decís no, automáticamente decís no. Claro. Entonces es un juego de palabras con respecto a lo que ella siempre pregonaba con el tema de la salud, ¿no? Y esto del ACV, Vero querida, me quedé pensando en lo que alguna vez vos contaste en la anécdota, el tiempo, ¿no? En el cual hay que reaccionar lo más rápido posible, en detrimento, pobrecita de ella, que estuvo como 10 horas con ese evento ya en curso, y que cuando llegó el daño ya era muy grande, ¿no? Pero bueno, ¿por dónde empezar para hablar? Claro, se torna difícil la charla, pero bueno, lo importante es que sepamos, porque también hay datos de que la gente a veces subestima lo que está viendo y deja pasar horas valiosas, como ¿qué va a ser una ACV? Sí, porque a veces los síntomas no son tan floridos como uno puede llegar a imaginar, ¿sí? Depende qué parte del tronco encefálico del cerebro se ve afectado, bueno, van a ser uno u otros síntomas. Entonces a veces uno se puede llegar a subestimar. Lo que se recomiendan es no subestimar precisamente, y es preferible decir no, estaba todo bien, no es una ACV, a que tengamos que llegar tarde y que sea irreparable luego, ¿sí? Como claro. Le ocurrió a esta Alejandra. Sí, en este caso ella aparentemente se habría ido a dormir sola y no pudo expresarse hasta que la fueron a levantar, como diciendo que porque era raro que estuviese levantada ella, que una persona deportista, aparte, ¿qué vas a querer
que le podría pasar esto. Entonces, bueno, el tiempo de ventana, lamentablemente, como dicen los profesionales que la trataron, no fue de nada en la ayuda, al contrario. Al contrario. Uh-huh. Básicamente, el accidente cerebrovascular es la primer causa de discapacidad. O sea, si uno logra resolver el ACV, ¿no? Las secuelas que pueden quedar y la discapacidad, si vemos una persona con alguna discapacidad, seguramente debemos pensar que haya sido causa de un ACV. Uh-huh. Es la segunda causa de demencia y es la tercera causa de mortalidad a nivel mundial, ¿sí? Entonces, bueno, son datos como para tener en cuenta. Sí, claro. Y esto que también venimos escuchando mucho en los medios, que hay dos tipos de ACV, y lo cual es cierto, Uh-huh. porque el ACV es un problema de lo que es la circulación en el cerebro, la circulación sanguínea en el cerebro. Y esta circulación sanguínea, ¿dónde va? A nutrir, a llevar nutrientes y a llevar oxígeno a las neuronas, que son las neuronas y todos los que conforman los centros nerviosos, que son vitales para que funcionen y logren hacer cada centro cerebral su función correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pueden haber dos tipos: el isquémico, que es que un trombo tapó una arteria e infartó lo que está por detrás de ese recorrido, o el hemorrágico, es que se rompió una arteria y la sangre quedó en el tejido cerebral. Sí. Entonces, por una cosa o por otra, cuando dejan de recibir la neurona nutrientes, va a expresarse de alguna manera con alguna sintomatología que la podemos llegar a evidenciar, los médicos lo pueden llegar a evidenciar. Por eso, todos tenemos que saber, así como tenemos que saber RCP, tenemos que saber, bueno, si esto es un síntoma de alarma de mi vecino, de mi familiar, que yo estoy viendo y que puedo llegar a detectar que puede ser un ACV. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿cómo va a expresar el cuerpo? Y de algunas maneras. Por ejemplo, cuando tenemos falta de fuerza o de sensibilidad, como notamos que no puede agarrar, o sea, esto sería la parte motora, ¿no? Uh-huh. O le pedimos que levante los brazos hacia adelante ambos y resulta que uno lo puede levantar y el otro no. Generalmente se ve afectado el hemicuerpo, ¿sí? Uh-huh. O le pedimos que se sonría y lo puede hacer la mitad de la cara y la otra mitad no. Claro. Entonces esto sí es lo motor y que es lo que más podemos llegar a ver. Y por otro lado pueden haber cambios en la emocionalidad o en lo cognitivo, que no comprende lo que le estamos diciendo o le cuesta, tiene dificultades para expresar lo que quiere decir, cuando sabemos cómo esas personas se puede desempeñar a diario, ¿no? Como que notamos algo diferente. Como que te fuiste, tú estás hablando y de repente esa persona quedó en el limbo. Claro. Otra de las cosas es un dolor de cabeza muy intenso. Dicen que es como totalmente diferente a otros dolores de cabeza y que no se calma con ningún analgésico. No afectaría la parte cognitiva, ¿no? Porque yo pensaba en eso, de las tantas veces que se dice que le agarró un fortísimo dolor de cabeza, digo, pero ahí uno quizás podría expresarse y decir, bueno, tomar decisiones, me tomo un analgésico, lo que fuere. Claro, por eso, pero ahí estaríamos postergando, o sea, no estamos subestimando, diciendo, bueno, no creo que sea una ACV, probemos con un analgésico, y seguimos esperando. Esa ventana terapéutica, hablamos de 4 horas y media, que parece mucho. Pues no lo es, porque entre que advertimos que puede ser una ACV, porque insisto, no siempre es un cuadro tan florido. Uh-huh. Advertimos que es una ACV. Llamamos a una ambulancia, que venga la ambulancia. No sé dónde nos vamos a trasladar, dónde estamos, cuántos kilómetros o recorrido o embotellamientos o semáforos tengamos que pasar. Y una vez que lleguemos tiene que atender en un centro donde puedan darle la asistencia adecuada a nivel cerebral, del sistema nervioso, como para que tengan la tomografía, con la tomografía, con la resonancia y con todo el personal recepcionando a ese paciente y dándole la atención necesaria para hacer uso de toda el expertise médico como para resolver ese cuadro, sea por la hemorragia o sea por este trombo que obstruyó esa arteria cerebral, ¿sí? Y que por lo cual esta persona está transitando ese accidente cerebrovascular. Uh-huh.
Pensaba en un montón de cosas, ¿no? Digo, cómo coadyuvan un montón de factores, ¿no? Esperar que la ambulancia nos haga 1000 preguntas y que le podamos decir sí, y la ambulancia entienda que es una emergencia o una urgencia, que esa ambulancia llegue, que el hospital no nos va a estar esperando con una cama predispuesta y el tomógrafo para nosotros, en líneas generales. Digo, cuántas cosas, ¿no? Hay centros que están preparados para eso, Sí, claro. sí, obviamente. Desde la ambulancia ya van pasando, bueno, llega un paciente con una ACV que ya va a ir detectando y ya van a ir poniendo en práctica las maniobras iniciales y llegan y ya van a tener el staff médico para resolver. Hay otras situaciones en que no va a ocurrir eso. Entonces, lo vamos a tener todo preparado como para que esto funcione. Entonces, bueno, esto básicamente es lo que le habrá pasado a Alejandra, ¿no? De ir de un centro a otro, que el primer centro que la llevaron, creo, no tenía la capacidad como para resolver este cuadro, ¿no? Entonces, entre que la trasladaron a otro lugar de mayor complejidad para poder darle la asistencia correspondiente, fue pasando este tiempo que estoy mencionando, que parece un montón, esas 4 horas y media. Bueno, acá habrían pasado más de 10 y por eso uno de los médicos dijo que al momento de llegar y luego de los estudios que el daño producido había sido muy grande. El daño fue muy grande, se generó todo un proceso inflamatorio dentro del cerebro. Claro. El cerebro está dentro del cráneo, entonces si vos te golpeaste el brazo y se te hace un chichón, listo, vos lo ves, eso va haciendo un proceso y luego va a volver a la normalidad. En el caso del cerebro se inflama y tiene de tope el hueso. No tiene dónde ir. No tiene dónde ir, entonces para no comprimir el tronco cerebral, lo que hicieron fue eso, sacarle hueso para que tenga un espacio de expandirse ese cerebro y que no vaya para el único lugar que tiene libre, que es el tronco cerebral, y que ahí, bueno, también hubiera sido otro desenlace. Claro. Entonces se hicieron todas las maniobras pertinentes como para ir sorteando las situaciones que se iban presentando, y era un cuadro muy difícil. O sea, esto es así. Y encima, Vero, se suma a los grandes interrogantes de decir, bueno, prevención, perfecto. Hablamos de prevención, que vamos a tocar el tema, y después decís, pará, pero una mujer súper hiper deportista, que no tenía vicios, que se la pasó haciendo ejercicio, hoy se están aclarando un poco esas cosas, ¿no? Porque los médicos están diciendo que fue un caso muy particular, porque ahora estoy viendo, oye, ¿de qué te sirve no fumar y no tomarse igual? No, esperen un poquito, porque aquí estamos hablando de, lamentablemente, situaciones que no se descubrieron antes porque ella no acudía y estaban viendo que los Doppler en miembros inferiores salían con predisposición a trombos, está viendo cosas que decís, bueno, de 1000 casos le toca a ella, 1000 por decir un número, ¿no? Muy atípico la cuestión, muy atípico. Nosotros es lo que veíamos, no somos los médicos de Alejandra, ni sabemos su historia de salud, ni qué chequeos médicos se realizaba, verdaderamente esa pata no la tenemos. Solo veíamos que, claro, era una deportista, ganó 6 títulos mundiales, bueno, y tiraba toda esa buena energía y esa mirada positiva. Pero bueno, lo cierto es que no sabemos, insisto, porque una de las prevenciones que tenemos es hacernos los chequeos anuales y evaluar cómo está nuestra presión, cómo está nuestro colesterol, lo que en muchas de las patologías concuerdan. Y ese chequeo anual, si existió, si ella se lo hacía verdaderamente. O sea, bueno, había una hipertensión no controlada aparentemente también, ¿eh? Claro. No sé si lo escuchaste eso. Eso no lo escuché, pero bueno, por eso digo, hay que conocer la historia de salud de cada paciente. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que corro todos los años tengo que hacerme igual cuando entrenamos, tenemos que hacernos un chequeo cardiovascular, el ecodoppler, la ergometría, y ver cómo están funcionando nuestro corazón, cómo están nuestra glucosa en sangre, si estamos hipertensos o no, si hay arritmias, bueno, detectar todas esas cuestiones. ¿Y cómo lo hacemos? En el chequeo anual. Mirá que te está pasando tal cosa, vamos a ver si lo complementamos con tal medicación, o si dejamos de hacer tal cosa y lo reemplazamos por tal otra. O sea, son esos parámetros que nos van sirviendo para decir, bueno, me voy chequeando y digo, bueno, sigo con esta actividad porque por acá voy bien y no tengo ninguna problemática, hasta el año que viene que me vuelvo a hacer otro chequeo y veo qué sucede. De paso lo acompaño con, bueno, como dice la OMS, por lo menos hacer 150 minutos semanales
de una actividad vigorosa, ¿sí? Como para Sí. decir que hacemos actividad física, y eso sostenerlo en el tiempo. A eso acompañarlo de la buena alimentación, con grasas buenas, con proteínas, ¿sí? Con una dieta más del estilo mediterráneo, Ujú. con menos ultraprocesados. Es mucho de lo que venimos hablando, muchas veces que toca las patologías que venimos hablando. Es así, es esas cosas que nos tienen que acompañar y evitar llegar a esta Es situación más, tan tremenda, ¿no? acá me comentan también que le habrían hecho en el mismo hospital, dice, un Doppler de carótidas y le salieron mal, una vez ya en ese estado, ¿no? Claro, Mira vos, bueno, por eso, eso no generalmente es de un esas día para cosas el otro. son las placas que es Doppler, así como te haces Doppler cardíaco, te haces Doppler de las arterias carótidas para ver si no hay placas. Esas placas se desprenden y pueden ocasionar este ACV u otro, o lo que fuere, pero que nos trae estas complicaciones. Bueno, lo mismo, fue un trombo que se desprendió y que fue al pulmón y que trajo esta embolia pulmonar y ahí desencadenó todo, logró llegar al fin, ¿no?, de su vida. Ujú. Verdaderamente es muy triste hablar de una persona joven y que haya llegado a estas consecuencias, pero bueno, tenemos forma de prevenirlo, tenemos forma a través de los chequeos, de comer sano, de hacer actividad física, el fumar también incrementa 4 veces la probabilidad de que tengas un ACV. Entonces, bueno, son todas estas cuestiones que nos hacen y que nos tenemos que parar y decir, bueno, ¿cuánto hace que no me hago un chequeo? ¿Cuánto hace? ¿Cómo sé yo dónde estoy parado? Es Claro, como tomar una toma de conciencia. sí, totalmente. Porque, a ver, si uno se resuelve, sale de este cuadro del ACV, 2/3 de los que transitan un ACV tienen que ir a rehabilitación, ¿sí? Para ¿Quién no evitar, conoce, Berito, quién no conoce, quién no conocemos a alguien que haya tenido una CB? Este, eh, ¿Quiénes? en Todos el tenemos entorno algún conocido. conocemos, por eso, y evitar las secuelas, o sea, cuanto antes se empieza con la rehabilitación, menos secuelas vamos a tener. Pero las secuelas, en base a qué centro nervioso se vio afectado por ese ACV, sea hemorrágico, sea isquémico, vamos a tener que, puede haber dificultades para tragar, dificultades para hablar, dificultades para moverse. Ujú. Y esto es un trabajo del paciente, un trabajo del equipo de salud que lo está acompañando y en concordancia con la familia que lo va a cuidar, con los Claro. cuidadores. Entonces se ponen en juego médicos, enfermeros, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, o sea, una rehabilitación que, insisto, depende de la gravedad de las secuelas que tenga el paciente, va a llevar un tiempo, o sea, es como una nueva mirada de tu vida y que tenés que aferrarte a la vida y darle para adelante con todo este proceso que es fácil, pero son las herramientas que tenés para mejorar tu calidad de vida, ¿sí? Ujú. Sí, Con sí, este totalmente. panorama nuevo que tenés. Ujú. Sí, teniendo en cuenta, como decía yo hace un ratito, que no es el típico caso de que descubren un paciente que tenía un montón de factores de riesgo, que era sedentario, que era obeso, hipertenso, diabético, tenía alguna patología cardiovascular, era todo lo opuesto a eso. Todo lo Pero, opuesto. claro, pero bueno, había cosas que eran predisponentes para un evento como estos, por eso los médicos hablan de un caso totalmente atípico, de los menos frecuentes en una persona de estas características, ¿no? Claro. Así que bueno, por eso lo importante es lo que está diciendo Vero, ¿no? En cuanto a los chequeos y los estilos de vida, que son totalmente relacionables con este tipo de eventos, ¿no? Totalmente. Entonces, es por eso, ver eso. ¿Cuánto hace que no me lo hago? Fijarme, ir al médico, hacerme el chequeo y tratar de ver qué es lo que estoy comiendo. ¿Puedo mejorar un poquito acá? Hacer pequeños cambios que terminan siendo muy beneficiosos y notorios, ¿no? Cuando Ujú. uno parece que no, pero se ve en cómo uno se siente, se ve en los valores de laboratorio, en la cuestión médica, se ve que quizás podés empezar a hacer cosas o movimientos o tenés más tolerancia a hacer o capacidad para hacer determinadas cosas que antes no, Ujú. de moverse y cambiar los hábitos y hacerse los chequeos. Eso sería, y reconocer también, en base a los síntomas que hablamos,
si está transitando una persona que tenemos adelante nuestro, sea en la vía pública, sea en el transporte público, sea en el trabajo, en la familia, en el barrio, que está transitando una ACV, y saber que tenemos que acudir rápidamente a un centro de salud de determinada no me quiero decir una palabra hoy que no me sale. No, y aparte pensaba también en eso, ¿no? Complejidad, perfecto. Bueno, justamente con lo que iba a decir, la cercanía a un centro de alta complejidad, o si vivís en el interior, en fin, hay tantos factores que pero bueno, sí. Estar atentos a que si tenemos en la familia a alguien con predisposición a una ACV, estar atento en la persona que está a toda esa sintomatología que describiste al principio, ¿no? Acá por último nos dicen, ¿cuál de los dos es peor? Dice, en cuanto calculo que querrá... bueno, a los tipos de ACV. Yo no sé si alguno es peor que el otro. Depende, ¿no, Vero? Depende... Claro, insisto, depende qué lugar del cerebro se vio afectado, donde ese trombo obstruyó la arteria o donde esa arteria se abrió, se rompió. Claro, las consecuencias van a ser en base a eso. Uh-huh. Y cómo se resuelva después. Claro. Sí, porque hay medicación fibrinolítica que te rompe el coágulo, si es que está, para que rápidamente empiece a circular la sangre. Esto va a depender, cuanto más rápido lleguemos y se haga la resonancia o medicación de emergencia. La medicación de emergencia. Hay otras cuestiones que se entra con un catéter para romper el coágulo, pero esto no es para todos los pacientes, se tiene que evaluar minuciosamente. Los médicos obviamente lo hacen como para ver si es candidato o no para ese tipo de proceso, de procedimiento. Uh-huh. Entonces, ¿qué situación compleja? Claro, uh-huh. Hay que acudir rápido al centro de salud, en lo posible, de alta complejidad, para que pueda resolver esto. O sea, en la ambulancia ya te van a decir, ya te van a dar cuenta que es una ACV, sí. Y lo van a llevar a un centro donde sepan que le van a dar la asistencia necesaria para que puedan darlo de ese cuadro y que sea las menores secuelas posibles. Uh-huh. Pero querida, gracias como siempre, gustazo enorme de escucharte y de verte, ¿no? Siempre, siempre. Gracias, igualmente para mí. Que tengas un lindo día. Otro para vos. Bueno, saludos a todos. Gracias, Berito. Fue la columna del Colegio de Farmacéuticos de Salud, del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora, a cargo de nuestra queridísima farmacéutica Berito Gregorio, su vicepresidente. Bueno, ¿qué más agregar a esto? Nada, simplemente que lo que decía al principio yo de la charla, que anoche me costó muchísimo dormir, porque aquellos que solemos, no digo ahogarnos en un vaso de agua, cuantas veces sí lo hacemos, pero vamos como tercos, ¿no? Mirá, y se me pinchó la cubierta del auto, uy, mirá, y este día, mirá, está lloviendo, y yo tenía que ir acá y me voy a embarrar los zapatos, hablando de estupideces, pero esas estupideces hacen que nos amarguemos increíblemente. Bueno, da para mucho por las enseñanzas que nos dejó este extraordinario ser humano.